Ya, se ve ya. acá en la esquina inferior derecha. Bueno, X. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Charlie Ibáñez, soy parte del grupo B y hacemos parte de la materia de precálculo. Y el día de hoy les vamos a exponer el proyecto STEAM que fue desarrollado en todo el semestre. A continuación, bueno, vamos a presentar acá a los integrantes, que son Juan Camilo Cabrera, Charlie Ibáñez, Joana Cuero y yo, Daniela Benavides. Bueno, el proyecto consistía en crear un artefacto, en este caso fue la catapulta, que era que lanzara una masa de 30 gramos y otra de 40 gramos a una distancia de 2,50 metros. Bueno, para, para que ese proyecto se cumpliera de buena manera, decidimos, perdón, ah, dale comienzo otra vez. Dale, dale, dale. Espero que esta Tranquilo. me activar la cámara. También de esas. Ok. ¿Ya? Sí, dale. Hola, buenas noches. Mi nombre es Charlie Ibáñez, hago parte del grupo de la materia de precálculo. Somos de la carrera de Ingeniería Civil del primer semestre. El día de hoy vamos a exponer el proyecto STEAM, el cual se llevó a cabo, bueno, su desarrollo se llevó a cabo en todo el transcurso del primer semestre del año 2023. Y a continuación, en esta imagen se presentan los integrantes de nuestro grupo, que está compuesto por Juan Camilo Cabrera, Charlie Ibáñez, Joana Cuero y yo, Daniela Benavides. Bueno, el proyecto consistía en crear un artefacto, en este caso fue la catapulta, que tenía que lanzar una masa de 30 gramos y otra de 40 gramos a una distancia de 2,50 metros. Para poder desarrollar el proyecto, decidimos repartir los roles, los cuales se ven aquí en la imagen, que fue manejador del programa, constructor, presentador y sustentador. Como se ve también en la imagen, están los nombres de cada persona que desarrolló su rol en el transcurso del proyecto. Bueno, nosotros creamos dos catapultas, como la primera fue un intento fallido, porque nosotros decidimos hacerla desde un principio con guadua, pero pues realmente no nos fue posible, ya que la guadua, como se sabe, es coca, entonces tuvimos miles de complicaciones, porque pues el tornillo no se ajustaba pues a ella, lo mismo una puntilla, al martillar la puntilla, pues la guadua se rajaba, entonces no nos era posible. Y al final, cuando logramos como unir las piezas, nos dimos cuenta que la catapulta nos quedó muy débil, por así decirlo, y al lanzar la masa, no, pues se desbarataba porque estaba muy frágil, la verdad. Bueno, como grupo, entre, entre el grupo, decidimos cambiar el material y cambiamos el material a madera. Y ese sí nos dio un gran resultado, la verdad. Y este artefacto final ya lo presenta mi compañera a continuación, como lo realizamos paso a paso. Bueno, mi nombre es Joana Cuero Jiménez y el siguiente paso a exponer es sobre la construcción. Las herramientas y materiales de las cuales hicimos uso fueron tablón de madera, cegueta, tornillos, cauchos y nailos. Luego de esto procedimos al cortado y armado de la base, en la cual la base consistía en 4 tablones de madera que formaban un rectángulo. Procedimos al ensamble del arco y la base. En este se implementó una nueva parte de la estructura, en la cual consistían 2 pilares de madera levantados verticalmente y un tablón horizontal que los unía en la parte superior. Pasamos a la perforación de los orificios,
En cada uno de los pilares se abrieron orificios con el fin de implementar el sistema de tensión principal. Pasamos a la incorporación del sistema de tensión principal, en la cual esta consistía en varias fibras de nylon que se tensionaban, otorgándole fuerza a la cuchara para lanzar los proyectiles. Y por último, la incorporación del sistema de tensión secundaria, en el cual utilizamos unos cauchos que reforzaban la potencia de la catapulta. Ok, ahora yo les voy a exponer acerca del lanzamiento de la masa de 30 gramos. En este, pues como se observa en la imagen, fue un lanzamiento evidentemente parabólico porque era un lanzamiento de un proyectil realizado por la catapulta, entonces era de esperarse que el movimiento se pudiera describir de este modo. Y como buen movimiento parabólico tiene dos componentes, la componente X, que en este caso se refiere a el movimiento horizontal, y la componente Y, que es el movimiento vertical. Como pueden ver aquí en el tiempo, o sea, en la tabla de la izquierda, el tiempo, cada vez que va aumentando el tiempo, la distancia en X, la distancia que se recorre, siempre va a ser mayor, hasta llegar a la distancia que es la más grande que se alcanzó, que fue 2,7 metros. Y la velocidad, en este caso, también va aumentando, bueno, empieza, en realidad va disminuyendo, porque empieza con una velocidad que fue la que le otorgó la fuerza del lanzamiento de la catapulta, y se va disminuyendo hasta llegar hasta la velocidad mínima que alcanzó el proyectil, que fue de 3,2 metros por segundo. Y la aceleración, bueno, eso también, obviamente teniendo en cuenta la constante de la gravedad y todo el proceso de la velocidad que le otorgó la fuerza de lanzamiento, va variando a lo largo de todo el recorrido. En el componente en Y, en cambio, podemos ver que la distancia, bueno, el movimiento que hay en Y, como es parabólico, entonces llega un momento en el cual está el momento, o sea, la distancia más alta, que es de 0,19 metros, y de ahí empieza a bajar. Empieza a bajar hasta llegar, pues, a, a cuando el proyectil toca el suelo. Y luego ya encontramos la velocidad, que en este caso también va en, ok, perdón, o sea, varía exactamente igual que el movimiento, primero va aumentando y luego vuelve a disminuir. Y la aceleración también pues tiene en cuenta la constante gravitatoria y todo o sea, lo que interviene, como en este caso es pues, la fuerza que le otorga la catapulta. Aquí podemos observar de una manera más clara quizás la gráfica de la variación de la posición en X con respecto al tiempo. Como pueden ver, es casi una recta perfecta. Y también tenemos la de la velocidad en X, que pues como les dije, va en disminución la mayoría de las veces, o sea, es decreciente, es una gráfica decreciente. En cambio, la aceleración sí tiene varios intervalos que son crecientes o decrecientes. Empezamos creciendo la aceleración, luego disminuye un poco, vuelve a crecer y así constantemente, hasta pues que llega a un punto, se podría decir, pues es el final, que podríamos decir lo que es un punto medio. Y ya acá tenemos la posición en Y contra el tiempo. Como les dije, describe una parábola. ¿Por qué? Porque llega a un punto en el cual la distancia es la más grande que se alcanzó o sea, en el eje de las abscisas, entonces, en el eje de las ordenadas, perdona. Entonces, en ese momento, que es justo acá en el centro de la parábola, se evidencia la mayor altura y pues luego decrece. La velocidad en Y también es decreciente la mayoría del tiempo, o la mayor parte del tiempo, y la aceleración también varía de este modo, creciendo y decreciendo a lo largo del tiempo. Luego tenemos el lanzamiento de la masa de 40 gramos. En este caso, los resultados son bastante similares, lo único es que, pues evidentemente, como es una masa de 40 gramos, le va a costar un poco más a la catapulta impulsarla,
Entonces, pues es exactamente un movimiento parabólico, lo mismo que el anterior, y pues en el componente X la distancia máxima que se alcanza es de 2,7 metros. La velocidad con la que empieza es de 6,6 metros por segundo y termina con una velocidad de 3,4 metros por segundo. La aceleración, evidentemente también, como lo pueden ver, tiene o sea, varía constantemente, creciendo y decreciendo, y empieza con una de menos 4,9 metros por segundo al cuadrado y termina en menos 10,6 metros por segundo al cuadrado. Ya en el componente Y, podemos evidenciar que la altura máxima que alcanza el proyectil es de 0,228 metros, que es la altura, pues, o sea, como digámoslo, el punto más alto del recorrido. Y ya la velocidad empieza con una velocidad de 1,9 metros por segundo y termina en una de menos 2,3 metros por segundo. La aceleración también varía constantemente, lo mismo que en el ejemplo pasado. Podemos acá ya evidenciar de forma más clara con las gráficas. Acá tenemos la posición en X que, como pueden ver, es una recta creciente y la velocidad en X, o sea, es mayormente creciente. La aceleración en X también tiene varios intervalos, crecientes y decrecientes, y en la posición en Y ya se describe una parábola con el punto máximo que había dicho eh, diapositivas pasadas. Y la velocidad en Y, aquí se nota un poco más claro que no tiene tanta variación, en realidad siempre va perdiendo velocidad. Y ya la aceleración en Y sí se pueden ver todos los intervalos de variación. Bueno, y por último, presentaremos los análisis y las conclusiones. Para empezar, el proyecto fue realizado en el interior de una casa. Los tiros fueron evaluados desde ese punto para que no se hubiera afectado los resultados por ningún factor externo. Como el lanzamiento a evaluar era a una distancia específica de los 2,5 metros, no se podía empezar el tiro desde el suelo, ya que esto ponía en máxima tensión el mecanismo de la catapulta y nos iba a lanzar las masas a una distancia mucho mayor de la que necesitábamos. Por eso, la posición inicial del tiro y del brazo de la catapulta es a cierta distancia del suelo, por lo que hace que este no sea un tiro parabólico completo, sino de media parábola. Los tres factores a evaluar fueron la velocidad, en donde el eje X se mantuvo constante y en el eje Y disminuía entre más altura alcanzaba hasta su punto máximo, y luego aumentaría un poco hasta su contacto con el suelo debido a la aceleración de la gravedad. También evaluamos la aceleración en ambos puntos, pero este solo se presentaba en el eje Y y va en términos de la gravedad, en donde esta es negativa y desacelera la masa hasta su punto máximo y luego durante el tiempo de la caída vuelve a aumentar formando una parábola. Por último, la posición final nos mostró que la altura máxima lograda fue de 0,23 metros por encima del tiro inicial, y en el eje X siempre fue un estándar de los 2,5 metros. En conclusión, se presentaron algunos problemas a lo largo del proyecto, algunos en la parte de la construcción de la catapulta y otros en el manejo del programa. Sin embargo, fueron rápidamente solucionados y esto nos permitió eh, poder evaluar bien en la aplicación los dos videos en los que se mostraban los tiros de 30 y 40 gramos, y eh, con los resultados y los análisis nos permitió entender bien cómo funciona un tiro parabólico. Muchas gracias.